El Football, Suel de Circe, e un estado de l'animo. El pasado sábado quedó nuevamente demostrada esta villa máxima pedica, que bien podría aplicarse a mucho otro orden del deporte y de la vida misma. Ziganda, en su etapa de jugador, también recurría a su propia explosión, para reflejar la realidad del momento. Esto de que sí o esto de que no, venía a manifestar el entonces del antro rojiblanco en fonction de su racha golidora de turno. El derby de Mendizorroza solo fue un ejemplo más a añadir a la lista. La había atravesado por un momento de felicidad, tras haber visto amenazado por el fantasma del descenso durante mucha fase de la primera vuelta ligra. El Athletic, en cambio, pasa de repetir clasificación europea durante varias campañas consecutivas a rozar los puestos, que bordan con el descenso. El descontento de la hinchada bilbaína con su equipo es palpable desde hace meses y se traduce en diferentes formas de protesta. La misma comparativa se puede aplicar a los entrenadores de ambos equipos. Abelardo, El Salvador del conjunto Babazero, afrontaba la visita de los Leones con su contrato recientemente renovado. A Ziganda, en cambio, la acción oficial traía del partido en Gaste, que su etapa en el banquillo del primer equipo rojiblanco le Gaba, a su final el término de la presente liga. Tampoco cuesta nada trasladar este doble diferente la liga a la propia afición. La de la vez que le estuvo con su equipo en la Buna y en la Mumala. Le nombre de Rosa y despidió a su jugador con una especie de recorrido triunfal a lo largo de todo el campo. Ensemble mettant bien solo el estadio el sábado por la tarde, pero fue por motivo de la disputa de la final de la Champions de rugby. El descontento de la hinchada bilbaína con su equipo es palpable desde hace muchos meses, atrae y se traduce en diferentes formas de protesta, entre las cuales se incluyen ausentarse en el estadio. El 3 final registrado en el derby de Gaste no refleja dignamente lo acontecido a ras del césped. El Athletic fue superior al Alavés a lo largo del primer tiempo, pero se marcó al descanso perdiendo por 1-0 merced a un incomprensible error de Kepa a la hora del golpeo con el pie, que permitió a Guidetti abrir el marcador de rebote al borde del descanso. El siguiente error entre los tres palos de los local, falta directa de Munir. Luego en torno al minuto 60 también terminó en el fondo de la rojiblanca. Lo sencillo, además de lo habitual de una musa esta parte, et cargar con la culpa de la derrota al entrenador. A Ziganda no se lo ha valorado en el entorno del Athletic incluyendo los Leones, por ejemplo, acabaron primero en la fase de grupo de la Europa League. El problema del equipo bilbaíno esta temporada, por tanto, ha radicado única y exclusivamente en el inquilino del banquillo. Con la llegada de otro mister, a puede ser de fuera de la casa, y no creando refuerzo, problema solucionado. A Ziganda no se lo ha valorado en el entorno rojiblanco incluyendo el Athletic acabó primero en la fase de grupo europeo del fútbol, volviendo al origen de este análisis con tanto irónico incluido, y un estado de ánimo. Seguro que no canto de los que ahora en Gaste el vent a los saltará a Abelardo, cuestionaron a su nombre a los responsables del Alavés por fichar al entrenador. El primero de aquella temporada en Gijón, con el que el Sporting acabó descendiendo a Segunda A. Y el asturiano, entiendo, sería igual de bueno entonces que ahora o viceversa. Lo que está claro en Bilbao es que el Athletic de Ziganda, por uno u otro motivo, no ha acabado de arrancar en la presente temporada. La clasificación, la estadística y los números vienen a reflejarlo. El mister, en cualquier caso, no es el único responsable del espectáculo, point en Mendizorroza, por mucho que digan, que claramente refleja